¿Sabía que las bacterias de la tuberculosis pueden vivir dentro de su cuerpo sin hacer que usted enferme? A esto se le llama tuberculosis inactiva o infección latente. De la mano de un especialista en neumología conoceremos más de esta enfermedad hoy en Saludarte. Esta enfermedad es una enfermedad que si la persona se mira a un espejo, cambia un 90%, se destruye. Se destruye, que no atiende, no acuda al médico, no va a hacer nadie con esta enfermedad. Doctor, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta cualquier órgano de la economía humana, pero con predilección sobre todo a afectar el pulmón. Es producida por el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, que también se le conoce, y que produce una clínica específica desde el punto de vista respiratorio y es muy contagiosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Los factores de riesgo de la enfermedad son múltiples, sobre todo aquellas personas con enfermedades crónicas no transmisibles son riesgo de padecerla. Personas con trastornos de la defensa, o sea, trastornos inmunitarios, también son propensos a padecerla. Los pacientes diabéticos, los pacientes alcohólicos, los pacientes fumadores. Y desde el punto de vista ambiental, las personas que viven en condiciones de hacinamiento, o sea, con poca ventilación, poca situación de luz solar, o sea, que no están bien aireadas las viviendas, y son situaciones que tienden a facilitar la transmisión de este bacilo. Felipe, ¿cuáles fueron sus primeros síntomas? Sentía decaimiento, las piernas inflamadas, daba 4 pasos y me agitaba, me faltaba mucho el aire, la fiebre permanente, fiebre alta de 38, 40. Falta de apetito, no comía nada. No me daba hambre, al contrario, era el decaimiento, era tirado, no, lo que tomaba era agua común, no sentía sabor a la comida, no sentía nada, por mucho que la sazonara. Y eso me hizo que bajara mucho de peso. Los síntomas fundamentales de la tuberculosis son la tos y la expectoración. Esa es la sintomatología fundamental de la tuberculosis pulmonar, pero se asocia también a otros síntomas generales. Casi siempre vienen asociadas con fiebre, específicamente febrículas vespertinas, o sea, fiebres que aparecen en horas de la tarde-noche y que no son altas, 37,5, 38 grados, mucho malestar general, sudoraciones nocturnas. Los pacientes a veces se quejan de un síntoma muy frecuente que sudan mucho de noche, incluyendo en épocas de invierno. Aparece la astenia, o sea, el decaimiento, la pérdida del apetito y la pérdida de peso. Puede aparecer también hemoptisis, o sea, expectoración con sangre en un momento determinado, y si la enfermedad es muy avanzada, por un diagnóstico tardío o por cualquier otra causa, puede aparecer falta de aire y dolor torácico, o sea, son síntomas respiratorios fundamentalmente, pero estos que dije son los más importantes. Es más probable que los microbios de la tuberculosis se propaguen en áreas interiores u otros lugares con poca circulación del aire. Las personas que están cerca pueden inhalar estos microbios e infectarse. La tuberculosis, como dije en el concepto, es una enfermedad infectocontagiosa. La transmisión fundamental es por vía aérea. O sea, primero tiene que haber un individuo enfermo que expectore y en esa expectoración estén incluidos los bacilos que produce la enfermedad. A través de la tos, de la risa, del estornudo, o sea, cualquier situación que produzca aerolización de micropartículas que vengan del aparato respiratorio, pues se quedan suspendidas en el aire y por cercanía o por que permanecen en el ambiente, son inhaladas y produce el contagio, que es la infección, que no es la enfermedad. Lo primero que produce es la infección del bacilo tuberculoso. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la infección y la enfermedad? La diferencia entre infección y enfermedad está en que el individuo, una vez que inhale las partículas que contengan el bacilo y este llega a sus pulmones, ahí se produce un foco, pero no enferma, sino que se mantiene ahí porque el sistema inmune es capaz de regularlo y el paciente no va a presentar síntomas. La única forma de saber que estás enfermo es haciendo algunas pruebas específicas, que la más conocida es la prueba de tuberculina, para saber si el sujeto está enfermo. Pero eso no quiere decir que el sujeto enferme. Un grupo importante
de pacientes, por suerte, no llegan nunca a enfermar de tuberculosis pese a haber estado infectados. Sin embargo, un pequeño grupo, pues sí va en un momento de su vida a presentar síntomas de la enfermedad y, por supuesto, a caer ya en el grupo de enfermos. Doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la tuberculosis? Primero por la clínica. O sea, hay elementos clínicos que yo decía que la tos, la expectoración de más de 21 días de duración, ya un paciente con esas características, el médico debe pensar la posibilidad diagnóstica que sea portador de una tuberculosis. El diagnóstico se confirma mediante estudios microbiológicos a través de pruebas de bacteriología, que es el esputo, nosotros le llamamos esputo BAR, directo y por supuesto cultivo, y la introducción reciente de técnicas de biología molecular, o sea PCR, que detecta por supuesto los bacilos con mucha más sensibilidad y rapidez que las pruebas tradicionales y están disponibles en el sistema de salud cubano y actualmente se utilizan como diagnóstico rápido, por así decirlo, de la enfermedad. Cuando el médico me diagnosticó que tenía tuberculosis, me decaí un poco, pero a la vez me dio fuerza para seguir viviendo. Y gracias a la medicación, los medicamentos, la potencia médica, como siempre decimos nosotros los cubanos, puedo hacer el cuento hoy. ¿Cuál ha sido el tratamiento durante estos meses? Me dan los medicamentos correspondientes, diarios, no me falta, hasta ahora no me ha faltado ninguno, me ingresan automáticamente, que yo prácticamente no podía ni caminar, como les expliqué, con oxígeno, con aminofilina por la falta de aire y los medicamentos correspondientes de la tuberculosis. Se me estudia primero los análisis que me hicieron y me dan un tratamiento que gracias a Dios puedo conversar con ustedes. El tratamiento de la tuberculosis consiste en 4 medicamentos que se dan al unísono, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, que es un esquema terapéutico, el cual se utiliza en 2 fases. Una primera fase se dan las 4 drogas. En esta primera fase debe haber curación o mejoría del paciente y una segunda fase de refuerzo que es un poquito más prolongada, donde nada más que se dan 2 drogas, rifampicina y isoniazida, y de manera intermitente, o sea, no es diaria como la primera, y se utiliza en días intermitentes. ¿Hasta cuándo una persona enferma de tuberculosis transmite la enfermedad? Primero depende del diagnóstico precoz de la enfermedad. O sea, mientras más rápido se diagnostica la enfermedad, por supuesto, más rápido se inicia el tratamiento médico. Una vez que el paciente inicie el tratamiento con las 4 drogas, a partir de la 4ª, 5ª semana ya empieza a disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad, porque la carga de bacilos que el paciente es capaz de expectorar va cayendo a medida que pasan esas semanas. Felipe, ¿y cómo nota que ha sido su evolución? Me siento bien, me he recuperado mi peso corporal, me ha devuelto el apetito, no me he sentido más complicada la vida. Esa evolución ha sido gracias a la alimentación, a los medicamentos y al espíritu, el espíritu de ánimo que te estimulan los mismos médicos, las enfermeras, que están arriba de nosotros y pendientes a nosotros de que cumplamos lo que es la disciplina, el protocolo de todo lo que se debe hacer para salir de esta enfermedad que se cura, porque yo me siento ahora como un niño de 15 y hace 4 meses atrás no era el mismo. Y yo me siento curado, aunque sigo medicándome, porque tengo que terminar mi tratamiento. Pero sí, yo me siento ya como un activo de cargar un saco de arroz. Yo recomiendo que la persona que le diagnostiquen esta enfermedad, una de las cosas que debe dejar es el vicio, la bebida, el cigarro, porque son dos armas que matan, son fatales para esta enfermedad. Con respecto a la disciplina, debe la persona que tenga esta enfermedad cumplir con lo que está establecido, ir a un hospital para que lo diagnostiquen, lo atiendan, para que después no se lamenten. La recomendación fundamental es que todo paciente que esté en el grupo de riesgo que ya mencionamos, una vez que presente los síntomas, sobre todo tos con expectoración, hemoptisis o un síndrome general, pues acuda a su médico de familia y que le plantee esta situación para él entonces
empezar a hacer los estudios correspondientes, que en este caso va con una radiografía de tórax y con el estudio bacteriológico directo y cultivo o con la prueba rápida de biología molecular. Una recomendación importante para todas las personas que sean diagnosticadas con la enfermedad es el cumplimiento estricto de las pautas terapéuticas, o sea, el tratamiento. Que no se abandone el tratamiento, que no se interrumpa, que se tome correctamente, porque las posibilidades de complicaciones y resistencia a los medicamentos siempre está implícita. Recuerde, sin tratamiento la enfermedad de tuberculosis activa puede traer complicaciones. Las personas con la enfermedad se sienten enfermas y pueden transmitir los microbios a los que pasan más tiempo juntos. Practique las normas de autocuidado, ventile los espacios cerrados, use nasobuco y ante el menor de los síntomas visite al especialista. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.